Pues muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Estamos transmitiendo, ahora sí que digamos en vivo y cada quien desde su casa, nuestro siempre conocido martes de café. Deseamos antes que nada que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, en compañía de pues, todos sus seres cercanos, de toda su familia. Y bueno, hoy tenemos algo muy especial aquí. Tenemos a un invitado de lujo, ¿sí? Y es el maestro Luis Arturo Rodríguez Rosas. Y hace rato platicábamos, y hace rato platicábamos con él, y es más bien conocido, si él le gusta mucho, como el Panda. Así que muy bienvenido, doctor Rodríguez, maestro Rodríguez, y voy a leer algo de su currículum, ¿sí? El currículum de él es maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana, especialidad en odontología legal y forense en la Universidad Latinoamericana, licenciatura de cirujanos dentistas en la Universidad Latinoamericana, responsable estatal del programa de salud bucal y de la Ciudad de México, Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, docente de la Clínica de Operatoria Dental de la Universidad Latinoamericana y equipo de coordinación de la Clínica Dental Móvil de la Universidad Latinoamericana, ¿sí? Y es odontología integral, práctica privada. Creo que tenemos un poquito de eco por ahí. ¿Habrá algún teléfono? Bueno, como ven ustedes, pues el doctor es 100% ULA, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido, estimado maestro Rodríguez, y empezamos ahora sí. Tenemos también con nosotros a la doctora Laura Yadó, ¿sí? A la doctora Lilia Sosa. Lili, ¿cómo estás? Y bueno, atrás a nuestro querido Napoleón Sánchez, el ingeniero Napoleón Sánchez, alias Napo, ¿sí? Que es el que está ahorita en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y desde ahí está haciendo todo el enlace con cada uno de nosotros, pues en su sana distancia en nuestra casa. Así que empezamos. No sé si tengan algún comentario, o Lili, que es pues realmente la encargada del subcomité de educación continua. Lili. Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, qué gusto verlos de nuevo. Doctor Luis Rodríguez, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Laurita, Carlos, creo que es un programa muy interesante y que va a cuestionar muchas preguntas. Estamos en Face, al pendiente, por si quieren hacer alguna pregunta, las podemos contestar en el momento. Así que bienvenidos todos. Gracias, bienvenidos. Hola, muchas gracias, bienvenidos y muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Ya durante muchos años en la universidad, pues también participé en el colegio con varias actividades. Me acuerdo de todas las veces que me tocó coordinar la logística con algunos de ustedes en los congresos en Acapulco, y me da mucho gusto poder participar en esta charla café con todos ustedes, platicar de algunos temas de interés para todo el gremio estomatológico, y pues aquí estamos. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Y es realmente la continuidad en la práctica odontológica, viviendo estos momentos en los cuales nos encontramos, y que realmente la odontología, pues creo que somos parte importante del sector salud, y sin embargo, como que estamos un poquito a la izquierda, ¿o no es así, mi querido maestro Rodríguez? Y tenemos que darle información a nuestro gremio, porque no vemos circulando mucha información directa para nosotros, y creo que este es un gran momento, ya que eres una persona muy, digamos, atinada en todo lo que nos envías al respecto, pues que nos ilustres un poquito. Pues sí, el tema que escogí para poder estar platicando el día de hoy con ustedes, le puse como título la continuidad de la práctica odontológica, el cuándo, el cómo y el por qué. Creo que más que reiniciar actividades, o llamémosle de una manera especial, crear una nueva odontología, pues realmente es que demos continuidad a lo que ya estábamos haciendo antes. Pero no debemos de dejar a un lado
algo que por muchos años se ha peleado, que es el cuidado con la bioseguridad y el riesgo de contagio. En estos momentos nos estamos enfrentando a una pandemia, al coronavirus. Ya todo el mundo conoce cómo actúa, los riesgos que hay en la población general, en los profesionales de la salud, etcétera. Pero dejamos también a un lado que nosotros en odontología somos personal de muy alto riesgo de contagio y tenemos muchas enfermedades, infecciones, microorganismos a los cuales estamos expuestos. A mí me gustaría, como les dije, empezar con esas 3 preguntas, el cómo vamos a dar esa continuidad en nuestra práctica. Pues tenemos que estar muy pendientes de toda la información oficial que se maneja en las redes sociales. Por muchos lados les puede llegar información valiosa y también les puede llegar información que no tiene ningún valor. Tenemos que evaluar de dónde estamos tomando toda esa información, cuál es información realmente científica, académica y con evidencia y sustento. Y no nada más darnos o seguir la información que vemos en una foto bonita presentada en las redes sociales, y ya pues como se ve bonita y las letras están llamativas y lo acaban de publicar, pues es real. Tenemos, creo que, investigar toda esa parte. Yo en algo de la información que traigo, pues realmente es una recopilación que he estado haciendo desde que empezamos con toda esta parte de la pandemia a nivel internacional, de los diferentes colegios a nivel nacional, internacional, de las asociaciones, de los mismos gobiernos, en cuanto a las actividades que se han estado tomando en todos los países y las recomendaciones para nuestro gremio. Como usted bien nos decía, doctor Carlos, somos parte de los profesionales de la salud, somos parte del equipo de salud interdisciplinario en todos los niveles, a nivel público, a nivel privado, pero la odontología pues sigue quedando a un lado. Creo que sí hay que nosotros mismos reforzarla y demostrar que como profesionales de la salud tenemos los conocimientos y podemos dar una práctica odontológica segura. Creo que eso es una palabra muy importante. Yo en la diapositiva o en la presentación que estoy realizando, todavía no termino, estoy formando lo que es como un protocolo para este regreso a la continuidad en la práctica odontológica. Ya que tenga terminado el documento se los voy a compartir. Manejo algunos hashtags, ahora que se mueve mucho eso en las redes sociales. En algunos de ellos, a lo mejor ya los escucharon, algunos de ellos podríamos empezar a utilizarlos. Continuemos con la odontología, Odontólogos Libres MX, Odontología Segura MX, tu consulta segura, yo cuido a mis pacientes y yo me comprometo. Son algunos hashtags que me han venido a la mente en estos días y que creo que pues son importantes y sí los podemos estar implementando en nuestra práctica día a día. Entonces, regresando a la primera pregunta del cuándo vamos a regresar, pues debemos estar atentos en toda la información que nos dan. La primera información que tenemos diario, como lo hemos escuchado en estos últimos días, en las mañaneras y en las noches con el doctor Gatell. Nos hablan de que ya empiezan a regresar a algunos municipios que tienen poco riesgo de contagio, que todos los demás estados de la República van a ir incorporando sus actividades poco a poco y vamos a depender de un semáforo en donde nos muestren cómo está el avance, el control o ya no existe ningún riesgo de contagio. Esto es muy importante porque creo que la gente empieza a escuchar ya vamos a ser libres, ya podemos regresar otra vez a nuestras actividades. Y en cuanto a odontología, creo que sí debemos de dar esa continuidad importante, siguiendo la normatividad y siguiendo nuestros manuales y guías de práctica clínica para tener una odontología segura. Eso sí lo quiero estar enfatizando. Tenemos que cuidar este tipo de odontología y hacer
la conciencia y crear la confianza hacia nuestros pacientes y entre nosotros como colaboradores y profesionales de la salud para tener esa seguridad de asistir a nuestros consultorios, esa seguridad de brindar la atención a nuestros pacientes, pero tenemos que tener conocimiento y estar bien informados de cómo hacerlo. Esa es la segunda pregunta que les tenía, el cómo. Nosotros ya tenemos bastantes años con una norma oficial mexicana que maneja varios puntos de la bioseguridad. Muchos odontólogos no la conocen, muchos odontólogos se la pasan por alto, y creo que eso es algo que ya no debemos de hacer. En estos momentos tenemos que darle la importancia a esa norma oficial mexicana, y también no se vale que digamos, pues es que no la conocía. No se vale, porque somos profesionales de la salud y tenemos que estar bien informados y actualizados en cuanto a cómo debemos de brindar nuestros servicios, cómo debemos guiar nuestra profesión. Entonces, como yo les decía, ahorita es el coronavirus, pero por muchos años nos hemos enfrentado a otro tipo de factores de riesgo, a otro tipo de infecciones de microorganismos. ¿Y qué pasa? La mayoría de los odontólogos, ¿qué es lo que se usa? Cubrebocas y guantes y pijama quirúrgica. Y dejamos a un lado el gorro quirúrgico, la careta, los gogles, la bata, y en estos momentos ya se implementa también el uso de las botas, de los overoles, etcétera. Yo recordaba hace muchos años, cuando estuve en la licenciatura, un doctor que nos daba cirugía bucal, el doctor Oviedo, a lo mejor muchos de ustedes sí lo conocen, jefe de cirugía en el siglo XXI, y él era muy insistente en nuestras clínicas, porque nos decía, a ver, les voy a enseñar a cómo se debe de trabajar en un quirófano, y eso no nada más se debe de trabajar en un quirófano, lo tienen que trabajar con todos sus pacientes. Pónganse el uniforme, no bajen las manos, no se toquen ya que traen el uniforme completo. ¿Y qué es lo que hacía? Nos tachaba con un Esterbrook los guantes, o el gorro, o los anteojos, o el cubrebocas, si nos veía tocarnos o si nos veía hacer algún movimiento en que pudiéramos contaminar tanto la escena como al paciente. Y eso me viene hoy a la mente porque pues desde ese entonces ya se manejaba todo esto del control de infecciones, que nunca se le dio la importancia necesaria, pues eso creo que no está bien. Y por último, el por qué debemos de dar la continuidad a esta práctica odontológica. Debemos dar esta continuidad porque la gente necesita de la atención en la salud oral. La salud oral no es independiente, es parte de la salud general del paciente. Hemos visto por muchos años, y sobre todo en estos últimos años, publicaciones que se relacionan el estado de salud bucal del paciente con pacientes diabéticos, con pacientes comprometidos con alguna enfermedad cardíaca. Ahorita hay algunos estudios, todavía no leo mucho sobre eso, pero también se está tratando de hacer la relación de la presencia de la periodontitis con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, creo que estamos relacionados con todo el cuerpo y con todas las manifestaciones, y sobre todo muchas manifestaciones de la salud general empiezan en boca. Otro de los temas de el por qué sí debemos de dar esta continuidad a nuestros pacientes, pues porque quieran o no, en la práctica privada, muchos de nosotros tenemos muchos profesionales de la salud tienen el ingreso únicamente de ese consultorio. Entonces, no es quedarnos con el miedo o con el pánico de nunca voy a poder regresar a mi consultorio, ya no voy a poder atender a mis pacientes, ya mejor me dedico a la venta, me dedico a otra actividad y dejo mi profesión a un lado. No podemos estar viviendo con ese pánico. Creo que es lo mismo, al estar nosotros reforzando estas medidas de bioseguridad, es suficiente para que podamos entrar entonces a tener ya un hábito de salud en la consulta. El protocolo que estoy haciendo tiene 4 puntos importantes que me gustaría mencionarlos, y si quieren ya empezamos a platicar sobre todos ellos. El primer punto que manejo yo en el protocolo es el de monitoreo epidemiológico.
que es lo que ya hemos estado mencionando, el conocer cómo está la enfermedad, cómo está nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestros estados contiguos. Se habla mucho de trabajos en conjunto con los estados contiguos a los más contagiados o a donde se tiene más riesgo de contagio, porque si no, pues no vamos a llegar a ningún lado, ni vamos a tener buenos resultados. Entonces, el punto número 1 es el monitoreo epidemiológico y el conocer bien cómo está esa enfermedad y a qué otras enfermedades nos estamos enfrentando. No sé si ustedes lo conozcan, existe un documento que se saca cada año, que es el sistema de vigilancia epidemiológica de patologías bucales, en donde se presenta una estadística pequeña de cómo está nuestra población en cuanto a enfermedades, en periodontitis, caries, lo que se conoce como grietas. Entonces, creo que también es importante pues que empecemos a conocer como odontólogos que no nada más es la parte clínica o actualizarnos en la mejor estética o cosmética, sino conocer también la parte epidemiológica y a qué nos podemos llegar a enfrentar. El segundo punto es la capacitación sobre los protocolos de bioseguridad, en qué equipo es el que debo utilizar, qué debo de hacer con las instalaciones, cómo sanitizarlas, qué hacer en la sala de espera, cómo capacitar a mi personal en el caso de que sean clínicas o consultorios en donde tengamos asistentes, recepcionistas, técnicos, pues va a cambiar el manejo de todo el equipo material y hasta de la recepción y continuidad de los pacientes, pero todo eso va a ser necesario para que nuestra práctica odontológica siga adelante y no nos quedemos rezagados. Viene como punto número 3 y creo que es algo muy esencial y ya lo podemos estar haciendo desde este momento, el triage de pacientes. Si ustedes recuerdan, salió una recomendación por la Secretaría de Salud en donde únicamente se estaba dando, por el riesgo de contagio, la recomendación de la atención solamente de urgencias odontológicas. Muchos odontólogos siguen atendiendo urgencias y no urgencias, pero lo siguen atendiendo con el equipo de protección personal y las medidas de seguridad necesarias para poder brindar la atención. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta ese. Hay un punto que se ha tocado en algunos foros o que se ha tocado en algunas discusiones, la consulta a distancia o teleconsulta. Yo le estoy manejando como una consulta a distancia o teleconsulta inicial, únicamente para saber qué es lo que tiene el paciente, si ha estado frente o cerca de algún paciente con contagio, con sospecha de contagio, si ha tenido alteraciones en su salud, si ha tenido problemas respiratorios, cuáles son los hábitos diarios que tiene, si se lava las manos, usa gel desinfectante, está totalmente en cuarentena, únicamente visita familiares y amigos, diario va al trabajo. Entonces creo que es conocer a nuestro paciente un poco más y no tratarlo nada más como una ficha odontológica, un expediente más de mi consultorio o de mi clínica. Tener un poquito más de esa conciencia de saber el estado de salud general de mi paciente y qué riesgos puede tener el que lo atienda o no lo atienda. Porque también tenemos que tomar en cuenta que hay complicaciones en pacientes diabéticos, embarazadas, adultos mayores, con hipertensión, con asma, etcétera. Entonces, sobre todo en ellos, hay que tener un poco más de cuidado, ahorita y en todas las prácticas. Cómo va a llegar el paciente a nuestro consultorio mientras no se declare ya esto como una pandemia libre que eso yo lo veo a muy largo plazo completamente, porque esto no se va a terminar. Va a seguir como la influenza, como la gripa, como cualquier otra infección. Si no nos cuidamos, pues esto no va a terminarse nada más de la noche a la mañana. Entonces vamos a tener que hacer cambios en el consultorio, en horarios, en distanciamiento, en cómo recibir a mi paciente, en colocar medidas de desinfección a la llegada de mi paciente, el poder conocer más cosas de sus hábitos. Y por último, pues lo que más nos interesa, la atención de la salud oral, que es desde iniciar algo que hemos dejado a un lado por muchos años todos los odontólogos. Casi la mayoría nos enfocamos vamos a hacer las restauraciones, vamos con la estética, con la cosmética, con el implante,
con las prótesis, pero dejamos siempre a un lado la parte de la promoción y educación para la salud oral. Creo que ahorita que estamos con este distanciamiento social es cuando podemos estar bombardeando a nuestros pacientes con algunos tips de cepíllate los dientes ahorita que estás en tu casa, cuida cómo se cepillan los dientes tus hijos, cambia tus hábitos alimentarios, mucha campaña de promoción y educación para la salud oral, ahorita la podríamos estar realizando. No necesariamente es cuando regresemos al consultorio. Y regresando al consultorio la deberemos de estar continuando. Y de ahí pues ya se desprende todo lo demás, el tratamiento de atención, de actividades preventivas y atención de rehabilitación, etc. Entonces, creo que es un protocolo que maneja los puntos esenciales para poder dar la continuidad de nuestra práctica odontológica. No pretendo crear un documento de 100 hojas, sino un protocolo sencillo para compartirlo con ustedes. Y obviamente también algo que es importante, el día de ayer estaba platicando con el doctor Carlos, les compartí en algún momento un consentimiento informado para los pacientes con sospecha o contagio por COVID, y lo que yo les comparto obviamente va a ser actualizado. En cada momento hay que estar revisando todas esas actualizaciones y sobre todo que ustedes lo tienen que adecuar a su práctica odontológica diaria y a su lugar de trabajo. No podemos usar un solo documento en general porque conocemos que la práctica odontológica en nuestro país es de muchas maneras. Hay consultorios en donde se trabaja un solo consultorio en un espacio de oficinas. Hay consultorios en donde están 5 juntos, en donde no hay barreras de contención entre uno y otro. Hay consultorios que están dentro de las mismas casas. Entonces, esto es todo lo que tenemos que estar valorando y lo que tenemos que estar cambiando para nuestra práctica segura. Recuerden esa palabra, nuestra práctica segura en odontología. El día de antier me llegó un documento de la ADA de Texas, en donde están ya iniciando la atención de pacientes. El documento es del 11 de mayo y manejan ellos un protocolo con un sistema de checklist, tanto para el paciente como para los trabajadores, como para los asistentes, como para el odontólogo y para todos los procedimientos. Voy a recibir a mi paciente y ok, le hice una llamada, le brindo gel desinfectante, etcétera, etcétera. Entonces creo que algo así, un instrumento así también podría servirnos a nosotros, porque de inicio pues vamos a tener que empezar como en la escuela, acordarnos cuáles son todas esas medidas y protocolos de bioseguridad que tengo que aplicar, porque muchos no lo aplican, seamos sinceros. Muchos es un paciente tras otro paciente tras otro paciente y uso la misma bata, el mismo cubrebocas, el mismo gorro, la misma careta y solo me cambio los guantes. Pero entonces ya tendré que evaluar cada tratamiento que realizo con mis pacientes y qué seguridad le voy a dar al no cambiarme todo. ¿Sí? ¿Qué seguridad y confianza le estoy dando a mi paciente después de que dejaron de venir muchos meses y están viendo que el consultorio sigue con las mismas medidas, que a lo mejor, que sería el mejor punto, son las mismas medidas que siempre ha manejado ese consultorio? Entonces, no tiene que cambiar nada porque siempre ha tenido el cuidado hacia los pacientes, siempre ha pedido el lavado de manos, siempre ha usado el gel desinfectante, siempre atiende el médico con bata, con careta, con gorro, con guantes, con todo el equipo de protección personal. Eso sería lo mejor, que el paciente diga, pues mi doctor siempre ocupa eso, no le veo el cambio. Y que nosotros como odontólogos digamos lo mismo, pues es que yo siempre he trabajado así, entonces no me está afectando el cambio. Pero esos son, creo que, los puntos importantes de esta parte de dar la continuidad. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, doctor Rodríguez, antes que nada, en verdad, te queremos felicitar porque este protocolo es muy ambicioso.
Y con estos 4 puntos abarcas muchísimo, ¿no? Y por otro lado, el punto número 1, el monitoreo epidemiológico. De alguna manera, ahora estamos todos intercomunicados a través de las redes sociales y nos ha abierto información. Todo esto que se manda y que se mande con todo avalado en evidencias, ¿no? Avalado con evidencias. Y como todos lo reproducimos, yo reproduzco mucho de lo que tú me haces el favor de enviarme. Y nos está permitiendo estar más conscientes, más entendidos de lo que está sucediendo. Tratando de encontrarle el lado bueno a lo muy malo que nos está sucediendo. Nos está llegando muchísima información. La cosa es poder seleccionar exactamente cuál es la información que tenemos que utilizar, la veraz. Y yo te agradezco muchísimo todo esto que nos estás dando. Y pues son 4 puntos que yo creo que, y aquí tengo a 2, pero expertas en todo esto, y que estoy seguro que ahorita ya tienen ahí preparadas una serie de preguntas, porque también nos llegan muchas preguntas a nivel hospitalario, de los odontólogos que están en hospitales y que dicen, ¿cómo voy a reiniciar en un hospital donde tenemos pues problemas serios, ¿no? O sea, no hay nada, no hay protocolos de decir, te toca a ti odontólogo o estomatólogo o cualquiera de los sinónimos que existen, iniciar de esta manera. Entonces, en verdad te agradecemos esta charla y aquí le dejo el micrófono a la doctora Sosa o a la doctora Yadó para que te cuestionen también algunas cosas que creo que son muy importantes. Yo creo que la información que está dando Luis en este momento es bastante completa en el sentido de lo que ha estado revisando y tiene como un panorama muy claro de para dónde nos estamos moviendo. O sea, todo se está moviendo a aumentar estas medidas de bioseguridad y de distanciamiento, o sea, toda esta parte, y pues, ¿qué más que una profesión que se dedica a una atención clínica? Pues definitivamente tiene que abocarse a hacer cambios importantes que considero que como profesión habíamos venido ya manejando en teoría. Creo que somos de las profesiones clínicas que habíamos contemplado todo este panorama. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con Luis en el sentido de haber dejado pasar muchas cosas por alto que nunca debieron haberse dejado pasar, ¿no? Me voy, a lo mejor como odontopediatra, voy a esta parte de la prevención, y me parece que uno de los puntos más importantes y que, como dice Luis, siempre se ha dejado de lado, ha sido la parte de la promoción de la salud, la educación, todo esto que a nivel de, lo que son niveles de Level and Clark, está muy claro hacia dónde tenemos que movernos. Y me parece que el poder dar este paso de entrar a seguir estos niveles nos va a permitir también una odontología más sana para el odontólogo y para el paciente. Creo yo que si en verdad regresamos a la información que nos dan en primer semestre, podríamos tener una salud bucal diferente, con un impacto diferente en nuestra población. No sé cómo lo ves tú, Luis. Sí, de hecho creo que es algo que hemos estado tratando de luchar ya por varios años. Con usted estuve trabajando ya en estos últimos años en el Comité de Salud Bucal de la Ciudad de México, y uno de los temas importantes es el poder atacar esta parte de la promoción y educación a la salud desde edades tempranas, involucrando a todos los personajes, a los maestros en las escuelas, a los padres de familia. Algo que yo les platicaba en una reunión del comité era, bueno, se les enseña a los niños el cepillado de dientes, pero ¿cómo sabemos que realmente eso tiene una continuidad en su casa? Es muy raro que, digamos, en un cuaderno de tarea
enséñale a tu papá cómo te cepillas los dientes y que anotes si te los cepillaste bien o no. Y entonces ahí se pierde el tema que estamos viendo el día de hoy, la continuidad de la odontología, porque debemos de saber bien a dónde es donde tenemos que atacar y de qué manera. Y sobre todo, pues ahorita, como dice la doctora, esta parte de promoción y educación para la salud es algo muy sencillo que todos podemos hacer y es algo que nos puede traer muchos beneficios en cuanto a población y sociedad. Nos permitiría una odontología más amable, más sencilla, menos cara para el paciente, más accesible, y me parece, tú hablabas, por ejemplo, de esto, la educación al paciente, cómo sabemos que efectivamente hay una continuidad en casa. Esto es difícil, ¿no? Difícil de, sobre todo, tener el control, pero mi pregunta realmente sería, ¿qué porcentaje de la consulta estamos dedicando a esto? O sea, ¿en realidad en los consultorios se está haciendo prevención? ¿En realidad estamos revisando que nuestros pacientes hayan aprendido su cepillado de manera adecuada? ¿En verdad estamos tomando mediciones de placa dentobacteriana? O sea, me parece que a nivel poblacional, pues la gente no tiene la culpa. Nunca la enseñamos. O sea, mi pregunta sería, ¿qué está pasando en los consultorios dentales y qué estamos haciendo los odontólogos para verdaderamente generar este porcentaje de prevención que debe llevar nuestra consulta? Lili. Ok, yo tengo dos preguntas. Una de ellas es, si nos pudieras decir, los desechos biológicos y todo lo desechable, ¿cómo se debe de eliminar? Porque antes lo que es el cubrebocas, los guantes, la bata, que todo lo echábamos a la misma basura. Ahora ya no. ¿Va a haber alguna bolsa especial o tiene que ir marcada? ¿O cómo lo debemos hacer? Actualmente tendríamos que seguir con la norma oficial mexicana de residuos peligrosos, residuos biológicos, infectocontagiosos, y yo siento que le falta parte de esa norma, porque nos dice que en las bolsas rojas únicamente deben de ir todos los residuos que estén completamente impregnados en sangre o en algún líquido corporal. Entonces, ahí nos habla de que pues muchas cosas a las que vamos a estar ahorita en contacto, pues no están totalmente impregnadas en sangre, ni en saliva, ni en líquidos corporales. Entonces, pues creo que sí, muchos de los consultorios deben de empezar por lo menos a hacer su separación con bolsa roja, con bolsa comunitaria, con contenedor de punzocortantes, porque yo he escuchado que muchos no lo están haciendo y muchos siguen, como usted lo menciona, doctora, todo se desecha en la basura pública. Entonces creo que sí, ahorita, en este momento, es cuando debemos de reforzar y fortalecer todas esas actividades. Ya tenemos que contemplar en el consultorio desde el dónde voy a colocar ese bote, porque sí tenemos también que tener en cuenta que no es un bote que va al lado de la unidad y que me esté estorbando a mí, donde tenga el contacto el paciente o el personal de limpieza o mi asistente. Tiene que ser un bote que esté separado, que no tenga un libre tránsito donde me pueda tropezar con él y tirar todos esos residuos. Y de inicio, pues vamos a tener que estar colocando ahí por lo menos guantes, eyector, cubrebocas, en caso de que no tengamos careta, que es lo que tenemos más en contacto. Y la bata, pues va a depender mucho de qué tipo de actividad es la que estoy realizando. Algunas, no sé, en estos últimos días han salido algunas publicaciones de que si la saliva fuera roja, ¿no? Y cómo queda todo manchado y todo, cómo quedamos todos impregnados en saliva. Pues sí, pero también tenemos que tomar en cuenta en algunos artículos y estudios que han estado publicando que tampoco es el gran porcentaje solo de saliva, mucho es el aerosol de la misma pieza de mano y mucho es desde el mantenimiento que le damos a ese equipo. Hay piezas de mano, yo lo veo también en la parte de los alumnos ahí en la universidad,
traen las piezas de mano y el aerosol no está pegando hacia la fresa, ya está dando hacia todos lados porque se les cayó, porque se les movió el tubo, y entonces eso pues nos genera otro tipo de riesgos. Entonces hay que acordarnos que tenemos enfrente dos riesgos: el riesgo directo que podemos llegar a generar con el aerosol que estamos trabajando, con la saliva del paciente, cuando tocamos. Muchas veces, ¿cuántos odontólogos no, sin guantes, han tocado al paciente? Nada más, a ver, déjeme ver qué tiene, o le voy a jalar el labio, o saca tu lengua y meto el lavatilengua sin guantes ni nada. Y en el momento en que estoy haciendo el desecho de eso, sin querer, hago esto y ya toqué todo el lavatelenguas, me llevo la mano a la cara y le digo al paciente, es que si te fijas tienes que hacer esto cuando ya lo toqué, o con los mismos guantes. Entonces, creo que mucho es de la educación que tenemos que retomar, el manejo y control de todo ese tipo de materiales. No sé, el implementar a lo mejor una bolsa. Yo a los alumnos así les digo, pongan una bolsa de plástico en su bracket y ahí vayan echando todo lo contaminado para que no esté regado en todo el bracket, porque esa es otra. Nosotros como odontólogos en el bracket queremos poner todo el instrumental, todos los materiales, y llega un momento en que ya no nos cabe nada. Y entonces ya se mezcló lo que estaba estéril con lo que no estaba estéril. Se me fue una bolita de algodón, en lugar del algodón era de sucio, se me fue encima del instrumental lleno de sangre o de baba. Entonces creo que todo eso es lo que tenemos sí que reforzar, el manejo y el control de todos estos momentos operatorios, del inicio y el final. En el inicio, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿Cuáles son las barreras de protección en la unidad? ¿Cuál es el equipo de protección personal para el paciente, para mí, para mi asistente? Si vamos a trabajar a 4 manos, que es una de las recomendaciones que ha salido en algunos documentos a nivel internacional para reducir un poco los tiempos de trabajo, dar una buena succión. Si ustedes han visto, están publicando nuevos aditamentos para succión, para disminuir el aerosol, pero creo que también tenemos que tomar en cuenta que todo eso está saliendo en estos momentos, que no existen todavía estudios que nos certifiquen por ciento que esos aditamentos, que esos lineamientos van a funcionar al 100. Y aparte de la norma oficial mexicana, hay una guía para la norma oficial mexicana, en donde nos explica un poquito más gráfico todo esto de los manejos, pero siento yo que ya debemos de actualizar muchos de estos documentos normativos para nuestra profesión. La norma oficial mexicana, la última publicación fue la de 2015, que se publicó hasta 2016. Ya debería de estar actualizándose en estos momentos, pero si ustedes han leído alguno de los manuales que tenemos de los riesgos profesionales en odontología, del manejo de residuos infectocontagiosos, son manuales muy, muy viejos que ya tienen que actualizarse. Entonces, esa es parte de nosotros como Secretaría de Salud. Nosotros desde Ciudad de México también vamos a presentar este tipo de protocolos a nivel federal para ver cómo lo podemos estar adaptando a los servicios de salud. Algo que mencionaban hace rato, la parte de la atención hospitalaria. Tenemos que recordar que la atención hospitalaria también, como en la atención primaria de la salud bucal, pues existe la atención hospitalaria pública y privada, y en los dos casos están en un alto riesgo de contagio porque son los escenarios en donde ahorita tenemos más movimiento de personas infectadas o sospechosas de contagio. Los mismos médicos que están con todo el equipamiento han tenido errores y han sido contagiados por algún pequeño error a veces. Entonces, yo estaba viendo antes de entrar un video de cómo, el día de ayer me lo enseñaba mi esposa, un video de cómo se colocan el cubrebocas en un país de Europa, no me acuerdo cuál es, en donde usaban un topper y adentro del topper traían el cubrebocas, se lo ponían y lo único que jalaban eran las ligas y se quitaban el topper y ya. Y para quitárselo era lo mismo y quedaba encerrado en el topper el cubrebocas.
Y me preguntaba yo, bueno, ¿y luego qué? ¿Lo va a esterilizar? ¿Lo va a tirar? ¿Se lo va a llevar a su casa? Y algo, por ejemplo, algo que me ha sido... Va a ser un té, hombre. Lo va a usar para comer, sí. Un té de microorganismos ahí. Algo que me ha dado mucha risa en la calle es que veo a la gente en el extremo del pánico, con el cubrebocas, con la careta y con los guantes. Pero he visto lo que hacen con los guantes y me he quedado, o sea, con ganas de irle a decir, señor, es peor que traiga los guantes puestos a que no los traiga. O sea, creen que el contagio es por medio de la piel. Entonces, si yo me pongo los guantes, yo ya puedo tocar todo en el súper, ya puedo agarrar mi celular, ya puedo sacar el dinero, la cartera, las cosas de la bolsa. Y es cuando la gente no entiende esas medidas de seguridad. Los guantes son para un uso clínico. Y si los voy a traer para estar en la calle, pues tengo que hacer lo mismo que tendría que hacer con mis manos. Estarme lavando los guantes, estarme desinfectando los guantes, pero no usarlos todo el día. He visto gente hasta comer con los guantes y amarillos. No, bueno. Entonces, Bueno, es que no salgo, así que no veo. es cuando dices, no es posible que no entiendan las mínimas medidas de prevención que deben estar ocupando, y el por qué sí y el por qué no. Entonces, regresando, me salió un poco del tema, a la parte hospitalaria o a nosotros. Todo es tema. O a nosotros también aquí en los centros de salud es muy complicado todo esto, porque ustedes también lo han visto, a nivel nacional e internacional, el desabasto de productos y el excesivo precio de los insumos es una problemática muy grande. Es algo muy, muy grande que todos lo estamos viviendo en la práctica pública y en la privada. Oye, yo tenía otra pregunta. ¿Sí me oyen? ¿Sí, verdad? Sí. Te quedaste congelada, pero te oímos. Sí, se escucha, doctora. Fue en internet. Ajá. Yo que tenía otra pregunta que quisiera sin hincapié tocándome de la cara, ¿eh? Fíjate que veo que se ven padrísimos todos los muchachos y los doctores con su uniforme quirúrgico. Sí. Pero no puede ser posible que lo traigan en el metro, en el metrobús, en la calle. Si van a cenar, llevan su uniforme quirúrgico. O sea, es quirúrgico. Entonces, lo que tenemos que entender, eso nada más se puede usar en el consultorio. Uno tiene que traer su ropa, cambiarse, salir y, bueno, pero dime si no lo usan en todos lados. Creo que ahorita en estas últimas semanas, muchos lo dejaron de usar por el miedo a las agresiones de la gente. Y qué feo que tengamos que llegar a eso. En el manual de riesgos profesionales menciona que la ropa o el uniforme que se está utilizando ante el paciente, pues tenemos que retirárnosla terminando ese paciente, porque si no somos un riesgo de contagio que va de un lado a otro, como usted lo menciona. Bueno. El uniforme que vamos a trabajar con el paciente es para usarlo en la clínica. Ahorita me he metido también a ver publicaciones en donde están usando el overall completo, el Tyvek, el de bioseguridad, y un día se me ocurrió preguntarle a un doctor, bueno, ¿y cuánto tiempo te sirve ese overall? Me dice, pues yo lo he usado 3 días seguidos. ¿Y si lo esterilizan o qué? ¿Cómo lo desinfectan? Me meto a la regadera con él. No, nada más me dijo, no, pues con un trapito nada más me limpio los brazos y el tórax y ya. Y al otro día me lo vuelvo a poner. Bueno, pero entonces no han entendido que no es nada más los brazos y el tórax. O sea, todo lo que se aspersa hacia atrás de nosotros, hacia las piernas. Por eso, no sé si leyeron alguno de ustedes las recomendaciones que sacó la Secretaría de Salud, en donde ya habla también del uso de botas o cubrezapatos, creo que le llaman. Porque a final de cuentas, lo que nosotros estamos trabajando cae a nuestros pantalones y a nuestros zapatos. Ya no nada más fue la filipina y la bata. Entonces, creo que sí debemos estar pensando en ese cambio de lo que vamos a estar utilizando para atender a nuestros pacientes, de qué tipo de tela es la buena, qué uniformes son los correctos. Como dice, yo me acuerdo que en la carrera la pijama quirúrgica se usaba en los hospitales, y cuando nosotros la llegábamos a usar para las clínicas de cirugía,
era así de, wow, traemos pijama quirúrgica. Y hay de nosotros, si nos veían nuestros doctores en el patio con la filipina. A mí me regañaban diario porque yo era de esos. Pero ya después, pues sí entiendes que es un riesgo de contagio muy fuerte el estar con la misma ropa todo el día de un lado a otro y repartiendo de los microorganismos. No necesariamente es el virus, y como les dije, no necesariamente es el coronavirus. Podemos estar en cercanía de muchos microorganismos, que a lo mejor por muchos años no le hemos dado la importancia a todo eso. Como decía la doctora Laura, esto tiene años, pero no hemos hecho el hincapié en sí respetar. Eso es la palabra, respetar las medidas de bioseguridad, conocer la normatividad vigente, porque también yo se los digo en algunas capacitaciones a alumnos odontólogos y en algunas pláticas que he dado, el tener el desconocimiento de la norma o de los manuales o de las guías o de los reglamentos o lineamientos de nuestro propio trabajo, pues no nos exime de ganarnos una sanción, de que me cierran el consultorio. O sea, yo no puedo decirle a Cofepris, ay, es que nunca me dijeron que existía una norma oficial. Pues no lo puedo decir, porque ellos van a decir, pues aquí te la presento y todos estos puntos son los que no cubres, gracias por participar. Así ¿no? es. Bueno, ahorita, no sé si vieron, el día de ayer se publicaron unos lineamientos para el regreso a los centros laborales. Realmente son como centros laborales, están hablando de todo. No hablan de un consultorio, de una oficina y demás. Hablan de los microempresarios o pequeñas empresas, y creo que la mayoría de nosotros entramos en eso. Pero si en esos lineamientos al final viene como una cédula de que cumplo o no cumplo en mi establecimiento con todas estas medidas de prevención para la sala de recepción, para la entrada y salida del paciente, para tener gel desinfectante, usar hipoclorito para la desinfección, tal. Si nosotros adecuamos eso a un consultorio dental, pues vamos a encontrar que muchas cosas no las cumplimos porque no eran necesarias en un momento. Pero creo que ahorita, entre mayor sea esa puntualidad de darle cumplimiento a los mínimos lineamientos para la bioseguridad de los pacientes, de nosotros, de nuestra familia y de nuestros colaboradores, pues va a ser lo que nos ayude a salir adelante. Esto no se ha terminado, como les dije, ni se va a terminar en una semana o en un mes o 2 meses. Y nosotros mismos podemos ser generadores de nuevos contagios, de esto o de cualquier otra enfermedad. Y fíjate que yo me imagino que a nivel de consultorio no pasa, y me lo imagino, quiero imaginármelo, pero en la calle uno ve a la gente con el cubrebocas en la boca y toda la nariz destapada. O lo traen de collar, ¿no? De collarín. Y dice uno, bueno, realmente no lo ponen al revés. Sí, ¿no? O no es el trapo que tienes que traer ahí, no es la pañoleta, no. Le cubre papada. Tiene una razón de ser, y me parece que está faltando mucha información. Yo a mucha gente la he parado, o luego en los supermercados, señorita, usted trae mal puesto su cubrebocas y tal. Se enojan, pero a final de cuentas es parte de la seguridad de uno y es parte de la obligación que uno como personal médico tiene, creo yo. Bueno, yo veo aquí algo, un comentario ya mío, es el común denominador de todo lo que estamos platicando se llama educación. Sí. ¿Sí? Educación en todos los sentidos. Y yo quiero regresarme hasta donde empezó Laura hace como media hora, ¿sí? Y platicaba con respecto a si realmente lo que se le indicó en el consultorio dental al niño, ella como odontopediatra, se lleva a cabo en la casa. Pero yo me iría todavía más para allá. Creo que desafortunadamente lo que hace falta es educación masiva hacia el paciente, aunque no vaya al consultorio. Porque desafortunadamente para el odontólogo, cuando llega al consultorio es porque hay dolor. Sí. O porque hay una estética necesaria, yo como ortodoncista. O sea, llegan porque tienen el diente chueco, porque hay una deformidad facial o lo que sea, ¿no?
El niño, pues porque ya le dolió, porque ya tiene caries y todo, pero no hay esa educación masiva hacia el público en general. Y eso creo que nos corresponde a las asociaciones, pero también al sector salud. Claro. Y cuando alguna vez lo hemos discutido en algunas pláticas de CIFRUS, cuando ahí también nos hemos encontrado, y es que creo que se llama presupuesto, ¿sí? Que no hay presupuesto para hacer esa difusión masiva, ¿sí? Y decir, todo entra por la boca. Estamos de acuerdo, ¿no? Y si nosotros tenemos una boca sana, o sea, realmente supervisada por un odontólogo, pues vamos a tener una prevención no solamente en la cavidad oral, sino en todo nuestro cuerpo. Entonces, yo me iría mucho en educación y no sé cómo le podamos hacer, maestro Rodríguez, en que a través de tu persona como funcionario y tocar otras puertas de funcionarios, pues nos escuchen al sector odontológico, ¿sí? Y sí, podamos decir cómo ayudamos, y si no podemos ayudar a nivel hospitalario o enfrentándonos en primera, segunda, tercera, cuarta línea ante una pandemia como esta, pues sí en un sentido educacional, ¿sí? Creo que por ahí puede estar la prevención que tanto necesitamos. Sí. Ahora, por otro lado, y tocante con algunos médicos, que yo tuve un problemilla también de una infección respiratoria y yo sentía que había cosas y todo. Y ya que salí de todo, me dijo, mira, Carlos, esto llegó para quedarse, como bien lo dijo maestro Rodríguez, y es una infección que siempre hemos tenido infecciones, siempre hay no sé cuántos millones de microorganismos y que convivimos con ellos, pero de ahora en adelante no puede uno bajar la guardia. O sea, no puede uno decir que eso es lo que está pasando. Ve lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México. Ya como que se están cansando, aumentó el tráfico. Ayer que tuve que ir al colegio, porque teníamos cosas que ver, iba yo por la calle y 50% con cubrebocas, ¿sí? Donde se pusieran, Laura, en todos lados, ¿sí? Y el otro 50% sin cubrebocas, ¿sí? O sea, como diciendo, pues que me dé, ¿no? Pero cuidado con ese que me dé, ¿no? Y la situación entonces me dice, no pueden bajar la guardia, en especial ustedes, los odontólogos, ¿sí? Y pensar que el que está enfrente de ti es un COVID-19, el que está al lado es otro, y tú también es un COVID-19 asintomático que puedes contaminar al otro. O sea, tenemos que pensar en ese sentido, que nosotros podemos o todos los que están alrededor. Entonces el cuidado tiene que ser bárbaro, ¿no? Ese es desde mi punto de vista. Y de veras agradezco mucho tu intervención. No hemos pasado más allá del punto número 1. Creo que te vamos a tener que invitar no sé cuántas veces más y espero que nos los aceptes porque en verdad el odontólogo está muy temeroso, porque somos el primer contacto y por otro lado la economía nos está pegando durísimo. Y después han llegado algunas... digamos que como cada estado es libre y soberano, establece sus propias leyes y COFEPRIS de un estado es diferente a COFEPRIS del otro estado, y ha habido así historias tremendas de que han llegado y me van a clausurar, pero tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Entonces hay mucho desconcierto en saber cómo reinician en su consultorio. ¿Sí? Sí, yo creo que uno de los puntos importantes es lo que les mencionaba hace un momento de los lineamientos que se están presentando, porque sobre esos lineamientos se van a estar revisando el poder reactivar las actividades no esenciales, pero tenemos que recordar que todo va a ir gradualmente, que todo va a depender de un semáforo y demás. Pero en esos lineamientos yo ayer los estuve leyendo y sí viene como muy específico qué cuidados hay que tener en la recepción, la manejan. Pero pues para nosotros es la recepción y la sala de espera. ¿Qué es lo que se tiene que implementar? Entonces, si nosotros empezamos a ver todos esos puntos, podemos irlos implementando en el consultorio. Obviamente son gastos que no teníamos contemplados, pero son gastos que nos van a funcionar, como les dije, para tener una odontología segura, para darle la confianza a mis pacientes y para estar nosotros tranquilos. Yo tendría muchísimo más tranquilidad sabiendo que mi paciente llegó, se limpió los zapatos, se desinfectó las manos,
no me saludó de mano, está guardando la sana distancia, me dice que en toda la cuarentena no salió, que no conoció a ningún contagiado, a ningún sospechoso, y que yo lo recibo con la sana distancia. O algunos pacientes dicen, es que ya no nos vamos a poder saludar de mano, o ya no le voy a poder dar el apapacho, o agradecerle de cómo me atiende y demás. El apapacho y el beso. Sí, el beso en la mejilla, hay pacientes que son muy agradecidos y realmente al final es, muchas gracias por lo que hizo, doctor, me alivió, ¿sí? Pero entonces, pues todo eso va a tener que cambiar, pero si nosotros damos esa seguridad y manejamos esa odontología segura, vamos a estar tranquilos todos, no nada más nuestros pacientes. Pero sí quiero retomar un poco ese tema de el desabasto de los materiales, de los insumos y el sobreprecio. Creo que nosotros mismos muchas veces alentamos a ese sobreprecio y alentamos a esas ventas de pánico. A esas compras de pánico más bien, porque vamos a comprar 100 cajas de cubrebocas, están en 800, no importa, se van a acabar, ¿no? O sea, si ni siquiera estoy atendiendo en mi consultorio, ¿para qué quiero tantas cajas a ese precio? Lo que yo estoy también buscando con algunas, pues comercializadoras, es que puedan tener el apoyo hacia el gremio para manejar los precios especiales, pero su respuesta es, no hay materiales. O también te dan la respuesta que ellos están comprando a sobreprecio, porque ya lo tratamos de ver nosotros, y que si lo dan al precio anterior, que entonces no tienen la capacidad económica para volver a comprar. También en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas hemos tratado de hacer eso y no lo hemos... Es muy complicado. Yo pedí, de hecho, la semana pasada, si recuerdan, por el chat del Comité de Salud Bucal, les dije que esperaba que esta semana nos pudiéramos reunir por una videoconferencia para platicar de algunos temas, sobre todo de esto. ¿Por qué? Porque en el comité estamos todas las instituciones, todas las organizaciones, y podemos dar mejores ideas, unirnos. Eso es algo súper importante. Por muchos años hemos estado cada quien trabajando en sus organismos, en sus asociaciones, en sus institutos, pero creo que si en este momento todos nos unimos y formamos un buen documento, un buen protocolo, una buena petición, como usted lo decía, doctor Carlos, hacia las instancias adecuadas, podremos llegar a hacer mejoras en la práctica odontológica en todos los niveles. Cero higos. Creo que sí. ¿Por qué? En este momento es un momento difícil de contingencia, de emergencia sanitaria, pero de que vamos a salir adelante lo vamos a hacer. Pero sí necesitamos formar esos grupos de trabajo y tener fuerza de todo el gremio odontológico. Bueno, pues desafortunadamente, doctor Rodríguez, se nos ha ido el tiempo como agua. ¿Ya vieron la hora? ¿Sí? Sí. Pero como agua, y quisiéramos poder seguir platicando, y creo que tenemos mucho para escucharte porque eres alguien muy, muy preparado en esto y has estado mucho tiempo. Quisiéramos hacerte extensiva otras 6, 7, 8 o 10 invitaciones, porque creo que lo amerita, y tu expertise en todo esto pues es para nosotros muy valiosa. Entonces, no sé, trataremos de agendar. Sabemos que también tienes una agenda muy ocupada y pues no sé, creo que vamos a tener que dar nuestras conclusiones cada uno de nosotros, porque no sé si haya preguntas por ahí, ingeniero Sánchez. Ahorita no, ok, es que estamos... No, hay muchos comentarios, pero no hay preguntas. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿y cómo están los comentarios, Lili? Mira, me dice la doctora Elda Montelongo que la empresa del RPBI ya tiene el protocolo para la recolección de este equipo y que creo que hay que conseguirlo. La doctora Patricia manda saludos, la doctora Carmen Landa, Lourdes Pereira y Adi Jarquín, ella trabaja en el Estado de México y dice que la intervención educativa es básica y el conjunto con la atención clínica da muy buenos resultados. Los niños que nosotros vemos en las escuelas realmente forman hábitos e incluso ellos mismos solicitan
a que los odontólogos a ellos los ven como sus maestros. Entonces, que es mucha la educación que están haciendo con ellos. La doctora Sandra Prado manda muchos saludos desde la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco, y en fin, como unas 20 comentarios más. Pero todo muy positivo, doctor. Yo sé que no hay ya mucho tiempo, pero me voy a meter ahorita a Facebook para poder estar viendo los comentarios y contestar lo más que podamos. Claro. Y pues sí, yo digo, como conclusión, yo lo único que les diría es esa parte, a tratar de que continuemos con la odontología segura para todos nosotros. Y todos los documentos que vaya aportando hacia ustedes, pues como les dije, los pueden utilizar, adecuar, y no tengo ningún problema. Para eso se está haciendo todo este trabajo. Y transmitir, efectivamente. Gracias por la conclusión. Doctora Sosa, tu conclusión. Pues bueno, la invitación es realmente necesaria, a ver si nos ponemos de acuerdo si la semana que entra o la otra. Realmente son muy valiosos sus conceptos, y creo que, como decías tú, Carlos, lo más importante de esto es la educación. Si nosotros nos educamos a nosotros mismos, podemos educar a las gentes que trabajan con nosotros y a nuestros pacientes. Y si nosotros nos cuidamos, podemos hacer que los demás se cuiden. Doctor, muchas gracias. Laurita. Bueno, yo nada más redondearía en esta parte de veras de la cuestión educativa, pero la educación desde nosotros. Y me parece que estamos en un momento clave para seguirnos educando, porque esto no ha acabado, esto como dice Luis, esto va a vivir con nosotros y tenemos que aprender a vivir con ello. Y entonces tenemos también que aprender y educarnos de cómo tenemos que movernos y manejarnos por seguridad nuestra, por seguridad de nuestros pacientes. La parte de los protocolos de desechos, a mí me parece que es bien interesante el que podamos revisar como comité qué está pasando, porque lo que pasa con estas empresas es que son muy buenas, pero también en momentos como esto, a veces son inalcanzables para todos los consultorios. Entonces creo yo que este es un punto bien importante que tenemos en nuestras manos como gremio. Claro. Y la otra cosa, pues cierro con este comentario que he hecho yo muchas veces, porque me parece que es algo con lo que siempre estamos lidiando. Al odontólogo le toca trabajar con dos cosas muy, muy importantes para el paciente, que es la vida y la salud. Pero también con dos cosas que los mueven hasta el interior de ellos mismos, que es el miedo y el dolor. Entonces tenemos que estar preparados para afrontar estas 4 situaciones y circunstancias para poder dejar a nuestro paciente con la tranquilidad de estar recibiendo un tratamiento seguro. Gracias, Laura. Bueno, y yo concluyo con que pues esto está siendo una gran lección para todos nosotros. A fin de cuentas es también educativa, ¿no? Hemos vivido varias pandemias, vamos a llamarlas, y tal parece que desde el punto de vista espiritual y universal nos dan lecciones. No hay que bajar la guardia, y principalmente la memoria, porque ahorita todos estamos con esta situación, pero si nos acordamos en el 2009, cuando existió la otra pandemia, ¿sí? Como que todos estábamos muy preocupados y a los 2 años ya se nos había olvidado, ¿sí? Y todos empezamos otra vez y salir y la contaminación y no pasa nada, ya está la vacuna. Y cuando ya está la vacuna, entonces viene otra vez el reventón, ¿no? Espero que no seamos de corta memoria y que esto nos lleve a que la humanidad pues tome otros caminos. Es así como tac, te estoy haciendo un llamado a atención. Entonces, que nuestra memoria quede esto como algo positivo. Siempre, desafortunadamente, hay presencia de algo negativo para sacar algo positivo. Entonces, que nuestra memoria nos lleve a que tengamos una mejor humanidad, una humanidad que nos preocupemos por la propia humanidad. Eso es todo con lo que yo concluyo. Y en verdad, Luis, te agradecemos inmensamente tu presencia aquí y esperamos que no sea la última.
Y por otro lado, allá nuestro querido Napo está siempre ahí preparado atrás de bambalinas, ¿sí? Pendiente de todos nosotros, y estamos logrando ahora pues un nuevo nivel de comunicación a través de, en este caso, el Zoom, y a través de estar conectados. Somos ahorita 5 presentes aquí en lugares muy distantes, pero que estamos en un mismo lugar y por la misma causa, ¿sí? Claro. En otros estados. Y en todo el mundo. Países. No hay límites. Hay comentarios de Bolivia. Fíjate nada más, ¿eh? Entonces, pues muchas gracias a todos por haber participado en este martes de café. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y yo como presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les agradecemos inmensamente, y vamos a tomar pues nuestras actividades el año que entra. Hemos tenido que mover en nuestro Congreso de Acapulco de noviembre, lo pasamos para abril 4, 5, 6 y 7, que es la semana de Pascua. Apenas estamos terminando de concretar todo esto, ya les haremos llegar la información. Perfecto, ahorita nada más es un comentario, decir que ya está todo preparado. Aparten las fechas. Aparten, por favor. Ay, ya los dije, pero apenas ayer terminamos de concretar todos los ponentes. El de ortodoncia se tuvo que cancelar y va a pasar hasta noviembre. O sea, prácticamente todo 2020, pues tuvimos que modificarlo por la seguridad de todos nosotros. La seguridad es lo más importante que podemos tener por el gremio, y estamos mandando todo hasta el 2021, y esperamos, creo que sí es lo correcto, ¿no, Luis? Sí, mover todo, aplazar todo hasta tener una seguridad. Nunca va a haber al 100%, pero una mejor protección. Y pues gracias por haber participado con nosotros. No sé si nos vamos a despedir con una canción, Napo, como siempre. Nada más les quiero recordar que este programa se puede ver en Face, posteriormente, y también en Spotify. Ya estamos activos ahí. Bueno, saludos a todos nuestros presidentes del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a todo el gremio. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo martes de café. Gracias. Oh. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias por la invitación.